Estoy embarazada. Fueron solo 2 palabras, pero me atravesaron como un cuchillo. Marta las dijo con una sonrisa nerviosa, intentando leer mi reacción, como si esperara aplausos, lágrimas o un abrazo. Yo solo la miré, sonreí, o al menos eso intenté. Mi rostro se tensó en un gesto que pretendía parecer felicidad, pero dentro de mí algo se rompió. «Vamos a tener nuestro tercer hijo, José», repitió tocándose el vientre con ternura. Esa frase, tan dulce, tan llena de vida, me dejó mudo, porque mientras ella hablaba de esperanza, yo solo podía pensar en una verdad que me quemaba por dentro. No la tocaba desde hacía 2 años. El silencio que siguió fue brutal. Ella lo notó, claro. Siempre lo notaba todo. Sus ojos, grandes, verdes y aún hermosos pese a los años, buscaron los míos con una mezcla de duda y culpa. «¿No estás contento?», preguntó. Me obligué a reír. «Claro que sí, amor. Claro que sí». La abracé, y mientras lo hacía, sentí que mi cuerpo temblaba. No de emoción, sino de miedo. Esa noche no pude dormir. Marta dormía a mi lado, plácida, con esa paz que solo tienen quienes no temen nada. Yo, en cambio, miraba el techo de la habitación como si las grietas pudieran darme respuestas. ¿Embarazada? ¿Cómo? ¿De quién? Me negaba a pensar lo obvio. Prefería creer que la ciencia era imperfecta, que los milagros existían, que los errores médicos eran posibles. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Me levanté, fui hasta el baño y me miré al espejo. El reflejo que vi era el de un hombre cansado, cabello gris, ojeras profundas, arrugas que contaban demasiadas historias, pero detrás de esos ojos había algo nuevo, algo oscuro que nunca había sentido antes: desconfianza. Al día siguiente, el desayuno fue un teatro. Marta hablaba del futuro, del nombre del bebé, de pintar la habitación de azul o rosa. Yo la escuchaba con el alma en otro lugar. Cada palabra suya era una punzada más profunda. «¿Recuerdas cuando supimos que vendría Laura?», dijo riendo. «Gritaste de alegría y saliste corriendo al patio a decírselo al perro». Asentí, fingiendo nostalgia. «Sí, tiempos felices». «Y con Andrés fue igual», añadió. «Dijiste que 3 hijos era tu sueño». «Sí, lo fue, pero no así, no con esta sombra entre nosotros». Ella siguió hablando, y de repente, mientras cortaba una manzana, dijo algo que me heló la sangre. «No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que este bebé viene a unirnos de nuevo. Unirnos». No sabía si reír o gritar. Un hijo ajeno como remedio. Un niño nacido de la mentira como salvación de un matrimonio roto. Respiré hondo. Sabía que no podía decir nada aún. No sin pruebas. No sin entender primero cómo había llegado hasta ese punto. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Esa tarde decidí seguirla. Marta salía todos los días a la misma hora a visitar a su hermana enferma. Yo nunca la había acompañado. Confiaba en ella, o tal vez no quería saber, pero ese día algo dentro de mí cambió. Tomé las llaves del coche y esperé a que saliera. La seguí a distancia, cuidando no perderla de vista. Conducía tranquila, como quien no tiene nada que esconder. Tomó la carretera hacia el centro, pasó frente al hospital y luego giró a la derecha. Allí estaba, un pequeño café con ventanas de madera y toldo rojo. Aparcó, bajó y se sentó en una mesa junto a la ventana. Minutos después, apareció él, un hombre de unos 30 y tantos, trajeado, con un reloj dorado que relucía al sol. Se inclinó hacia ella, le tomó la mano y la besó. Ella sonrió, con esa sonrisa que hacía años no me regalaba a mí. Sentí que el corazón se me paralizaba. No podía creerlo. Mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que había envejecido, reía con otro hombre como si nada. No sé cuánto tiempo estuve mirando, quizás minutos, quizás una eternidad. Solo recuerdo que, cuando ella apoyó su cabeza sobre el hombro de él, algo dentro de mí murió. Encendí el coche y me fui. No podía seguir viéndolos. El sonido del motor me ensordecía, pero era mejor que oír los latidos de mi propio corazón. Esa noche, cuando regresó a casa, fingí estar dormido. Sentí su perfume mezclado con un olor distinto, masculino, ajeno. Se metió en la cama despacio y me susurró: «Te amo, José». Y aunque quise creerle, aunque quise pensar que todo era un malentendido,
La verdad ya estaba escrita entre nosotros, solo que ella aún no lo sabía. Me giré de lado mirándola en la oscuridad y murmuré para mí mismo: yo también te amo, Marta, pero ya no te creo. Dicen que las traiciones no comienzan con una mentira, sino con un silencio. Y mirando hacia atrás, creo que el nuestro empezó el día en que Marta dejó de reírse de mis bromas. No hubo gritos, ni peleas, ni golpes sobre la mesa, solo esa distancia invisible que se mete entre dos personas que alguna vez lo fueron todo. Yo trabajaba largas horas en la carpintería, ella en la tienda del pueblo. Durante años fuimos el reflejo del matrimonio perfecto. 2 hijos ejemplares, una casa en las afueras y una vida sin lujos, pero tranquila. Hasta que un día, sin saber cómo ni cuándo, dejamos de buscarnos. Recuerdo que la primera vez que dormimos espalda con espalda, pensé que era solo cansancio. La segunda, una coincidencia. La tercera, ya fue costumbre. Y así pasaron los meses, los años, hasta que el amor se volvió una rutina muda. Marta siempre fue una mujer fuerte. Yo la admiraba por eso, pero también me dolía verla tan serena cuando yo me estaba rompiendo por dentro. Intenté recuperarla muchas veces, cenas, flores, viajes, pero nada parecía devolvernos lo que alguna vez tuvimos. Y lo peor de todo es que nunca supe en qué momento me rendí. Nuestros hijos, Laura y Andrés, ya vivían por su cuenta. La casa se volvió demasiado grande y silenciosa. Las cenas eran apenas un intercambio de frases cortas. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien. ¿Y tú? Igual. Nada más. Ni un «te quiero», ni una caricia. Solo ese vacío que suena más fuerte que cualquier palabra. Había noches en que me levantaba a medianoche, caminaba hasta la sala y me quedaba mirando las fotos de cuando éramos jóvenes. Ahí estábamos, sonriendo frente al mar, con el sol en la cara y el futuro brillando en los ojos. Yo tenía el brazo alrededor de ella y ella apoyaba la cabeza en mi hombro. Si me concentraba lo suficiente, podía oír su risa, esa que después el tiempo me robó. Una tarde, hace unos años, le propuse hacer un viaje juntos. «Podríamos ir a la playa», le dije, como cuando éramos novios. Ella me miró sin emoción alguna. «No tengo tiempo, José. Podemos ir el fin de semana». «Tengo trabajo». «Siempre tienes trabajo», dije, sin poder contenerme. «Y tú siempre tienes reproches», respondió, dándome la espalda. Esa noche no cenamos juntos, y al día siguiente, cuando regresé del taller, supe que algo había cambiado definitivamente. Su perfume ya no era el mismo, era más intenso, más nuevo, un aroma que no usaba desde que era joven. En ese momento, sin saberlo, la perdí. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Durante meses fingí no darme cuenta. Me repetía que eran imaginaciones, que todo matrimonio pasa por etapas. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a confirmar lo que ya intuía. Miedo a quedarme solo después de tantos años. La rutina siguió, pero ya nada era igual. Ella se vestía con más cuidado, pasaba más tiempo frente al espejo, salía más seguido con amigas que nunca conocí. A veces regresaba tarde, con excusas torpes. Otras simplemente no decía nada, y yo, cobarde, callaba también. Una noche la escuché hablar por teléfono. Su voz era distinta, dulce, nerviosa, viva. Hablaba en tono bajo, pero alcancé a escuchar algo que me heló el alma. «No puedo ahora. Él está en casa». Silencio, luego una risa, y después, «Te prometo que pronto». Me quedé quieto en la oscuridad del pasillo. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que temí que ella pudiera oírlo desde el otro lado. Cuando colgó, entré al dormitorio y fingí dormir. Ella se acostó junto a mí sin sospechar nada. Yo, en cambio, supe que ese era el principio del fin. Pasaron semanas hasta que decidí actuar. Compré una pequeña cámara y la escondí en la sala, apuntando hacia la puerta principal. No era un hombre de tecnología, pero el dolor puede volvernos ingeniosos. Cada noche revisaba las grabaciones, y aunque no veía nada fuera de lugar, cada minuto me parecía una eternidad. Hasta que una tarde, mientras adelantaba las imágenes, algo cambió. El reloj marcaba las 5:43. Marta entró a la casa, sola, o al menos eso creí. Cerró la puerta y segundos después, una sombra apareció detrás de ella. Un hombre. No pude verle el rostro, pero sí un detalle, un reloj dorado en su muñeca.
La imagen era borrosa, pero suficiente para destruirme. Mi esposa lo abrazó, y después desaparecieron de cámara rumbo a la habitación. Me quedé mirando la pantalla como un idiota, con las manos temblando. La respiración se me volvió pesada, irregular. No lloré, no grité, solo apagué la computadora y me quedé sentado en silencio. Por primera vez en mi vida comprendí lo que era sentir odio. Esa noche, cuando Marta regresó, la observé de lejos. Hablaba, reía, fingía normalidad. Yo respondía con frases vacías, solo para que no notara mi voz temblorosa. Y en medio de esa calma falsa, tomé una decisión. Iba a descubrir quién era ese hombre, sin que ella lo sospechara. Porque si algo me había enseñado la vida, era que la verdad puede tardar, pero siempre llega. A veces pienso que la verdad no duele por lo que revela, sino por lo que destruye. Y aquella noche, frente a la pantalla de mi viejo computador, lo entendí de la manera más cruel posible. Había pasado días repitiendo la misma rutina. Llegar del taller, cenar en silencio con Marta, fingir que todo estaba bien, y encerrarme en mi pequeño despacho a revisar las grabaciones. La cámara, escondida entre los libros del estante, grababa cada movimiento del pasillo y de la entrada principal. Al principio no veía nada, pero esa noche, la del 12 de mayo, algo cambió. Eran las 6:15. Marta regresó del trabajo con un vestido que no le había visto antes, un azul profundo que realzaba el brillo de su piel. Dejó la bolsa sobre la mesa, miró hacia el pasillo y esperó. Minutos después, la puerta se abrió lentamente, y entonces él entró. Era alto, de hombros anchos, cabello oscuro. Llevaba un reloj dorado que relucía cada vez que movía la mano. Ella sonrió, corrió hacia él y lo abrazó con una naturalidad que me desgarró el alma. No era el abrazo de una aventura, era el de alguien que ama. Me quedé observando la pantalla sin poder moverme. Sentía los latidos en los oídos, la respiración pesada, el corazón retumbando como si quisiera salirse. Marta lo besó. Luego ambos desaparecieron rumbo al dormitorio. No necesité ver más. Apagué la pantalla. El silencio del despacho se volvió insoportable. Me quedé allí, solo, con el reflejo del monitor apagado frente a mí. Y por primera vez en mi vida, sentí odio hacia la mujer que alguna vez creí amar más que a mí mismo. Esa noche no hablé, no dormí. Me quedé en la oscuridad escuchando su respiración tranquila, ese ritmo lento que ahora me resultaba repugnante. Cada vez que exhalaba, sentía que el aire se llenaba de mentiras. Me giré hacia el techo y juré en silencio, voy a descubrir quién es. A la mañana siguiente, le pedí a mi ayudante que se encargara del taller por unos días. Le dije que necesitaba descansar, pero en realidad iba a seguirla. Esperé hasta que salió. La vi tomar el mismo camino de siempre, rumbo al centro. Yo la seguí a una distancia prudente, sin llamar la atención. Llegó al mismo café de la vez anterior. Se sentó en la misma mesa junto a la ventana, esa desde donde podía ver el reloj de la plaza. 10 minutos después, el hombre apareció, y esta vez pude verlo con claridad. Llevaba el mismo reloj dorado, una camisa blanca perfectamente planchada, y esa manera arrogante de caminar que me resultó conocida, demasiado conocida. Se sentó frente a Marta. Ella le acarició la mano, riendo. Él se inclinó hacia adelante, dijo algo, y ella bajó la mirada como una adolescente enamorada. En ese momento, el aire se me fue del cuerpo, porque cuando levantó la cabeza, lo reconocí. Luis Ramírez, mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor, fallecido hace más de una década. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Sentía un zumbido en los oídos, una presión insoportable en el pecho. El mundo se volvió pequeño, borroso, irreal. Marta, con el hijo de mi propio hermano. Me apoyé en el volante, con las manos temblando. Quise llorar, pero no pude. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado vacío, sin alma. Luis era como un hijo para mí. Después de la muerte de su padre, yo lo había ayudado a estudiar. Le había dado trabajo en la carpintería, le había abierto mi casa, mi mesa, mi confianza, y él había devuelto todo eso robándome lo único que aún me quedaba, mi mujer. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. No recuerdo cómo regresé a casa ese día. Conduje sin dirección.
con los ojos nublados. Cada kilómetro era un golpe más en la conciencia. Pensaba en los cumpleaños, las cenas familiares, las veces que lo vi abrazar a Marta sin sospechar nada. Todo había estado frente a mí, y yo, ciego, confiando como un idiota. Esa noche no cené. Marta intentó hablarme, pero fingí un dolor de cabeza. No quería mirarla, no quería oír su voz. Solo podía pensar en su risa con él, en su cuerpo entregado al de mi sobrino. A medianoche me levanté y fui al despacho. Encendí la cámara. Volví a mirar la grabación, y esta vez no aparté la vista. Quería recordar cada detalle, cada gesto, cada sonrisa, cada beso. Quería grabarlo todo en mi mente para no olvidar nunca lo que me habían hecho. Al día siguiente recibí una llamada de mi hija, Laura. «Papá, ¿todo bien? Te noto raro últimamente». «Sí, hija», mentí. «Todo bien». ¿Cómo explicarle que su madre estaba embarazada de su primo? ¿Cómo decirle que la familia que ella creía perfecta se había podrido desde dentro? Colgué y me quedé en silencio. La idea comenzó a formarse lentamente, como una sombra. No los enfrentaría todavía. No, ellos no merecían mi rabia, merecían mi calma. La calma de quien observa cómo el enemigo cava su propia tumba. Y así, con una serenidad que me dio miedo, abrí una libreta, tomé un lápiz y escribí la primera línea de lo que se convertiría en mi venganza. Si el amor muere con la mentira, que la mentira muera con la verdad. Apagué la luz, guardé la libreta en el cajón y me recosté en el sillón. Por primera vez en semanas, sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque había comprendido algo esencial. La peor forma de venganza no es destruir al otro, sino dejarlo creer que todo sigue igual. Y esa sería mi estrategia. A partir de esa noche, Marta jamás volvería a saber quién era realmente el hombre con el que dormía. El silencio puede ser el arma más cruel, y durante las semanas siguientes yo lo usé como un cuchillo invisible. No grité, no reclamé, no la enfrenté, solo la observé. Cada palabra suya, cada gesto, cada mentira dicha con una sonrisa, y cuanto más fingía ignorarlo, más fácil se volvía a engañarla. Marta no sospechaba nada. Seguía actuando como si nuestro matrimonio hubiera renacido. Se mostraba cariñosa, hablaba del futuro, de los nombres para el bebé. Incluso comenzó a cocinar los platos que hacía años no preparaba. Era una actriz perfecta, pero yo ya conocía el libreto. La rutina siguió igual. Ella salía 3 veces por semana con la excusa de ayudar a su hermana enferma y yo me quedaba en casa, supuestamente trabajando en encargos de la carpintería. En realidad, cada día reunía más información. Instalé una segunda cámara, esta vez en el garaje, otra en el jardín, apuntando a la entrada lateral. Y cuando no estaba grabando, la seguía. Aprendí sus horarios, sus rutas, los lugares donde se encontraban. No necesitaba verla besarlo otra vez para saber que el engaño continuaba. Podía leerlo en su forma de caminar, en la calma con que me miraba a los ojos mientras me mentía. Y en cada una de esas miradas, algo en mí se endurecía un poco más. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, recibí una llamada inesperada. Era Laura, mi hija. «Papá, ¿puedes venir este fin de semana? Quiero hablar contigo». «Claro, hija. ¿Pasa algo? Prefiero contártelo en persona». Su tono me preocupó. Fui a visitarla ese sábado. Vivía en un pequeño departamento con su esposo, Daniel. Cuando llegué, me recibió con un abrazo y los ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿mamá está bien?», me preguntó. «Sí, claro. ¿Por qué lo dices?». «No lo sé. Últimamente la noto extraña. Me llamó ayer para decirme que no podía venir al almuerzo familiar, que estaba agotada, pero sonaba nerviosa. Hice un esfuerzo por mantener la calma. «Debe ser el embarazo, hija». «Eso pensé», bajó la voz. «Pero hay algo más». «¿Qué cosa?». «Vi a mamá en el centro hace unos días. No estaba sola, estaba con Luis». Mi respiración se detuvo. Laura siguió hablando, sin imaginar lo que esas palabras significaban para mí. Me pareció raro. Estaban muy cerca, riéndose como 2 adolescentes. «¿Estás segura de que era Luis?», pregunté. «Totalmente». Hasta la saludé, pero fingió no verme. Mi hija me miró confundida. «¿Pasa algo, papá?». Negué con la cabeza. «Nada, hija. Todo está bien». Mentí otra vez, porque ya no podía permitir que el veneno de esa historia tocara a mis hijos. La guerra que había comenzado debía terminar entre nosotros 3, Marta, Luis y yo. Pero antes de continuar,
Me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Marta dormida en el sofá, el televisor encendido, un vaso de vino medio vacío en la mesa. Su rostro parecía tranquilo, casi inocente. Por un instante, dudé. Pensé en los años juntos, en nuestros hijos, en los momentos felices. Pero enseguida recordé la imagen de ella besando a mi sobrino, y el asco volvió a mi garganta. A la mañana siguiente, fui al taller y busqué a Ramiro, un viejo amigo de la juventud que ahora trabajaba como investigador privado. Le conté una versión a medias, que sospechaba una infidelidad y necesitaba pruebas. No mencioné nombres. No aún. Ramiro aceptó ayudarme. Te enviaré lo que encuentre, me dijo. Pero ten cuidado, José. A veces cuando uno abre una herida, ya no puede cerrarla. Tenía razón, pero yo ya había abierto demasiadas. Pasaron 5 días. El sexto, Ramiro me llamó. José, creo que ya tengo lo que buscas. Dímelo. No por teléfono. Ven a verme. Nos reunimos en un café en las afueras del pueblo. Me entregó un sobre grueso. No sé qué vas a hacer con esto, pero piénsalo bien. Hay cosas que cambian para siempre. Dentro había fotografías, mensajes impresos y un pequeño pendrive. No esperé a llegar a casa. Abrí el sobre allí mismo. La primera foto era de Marta y Luis saliendo de un hotel. La segunda, de ellos tomados de la mano en el estacionamiento. La tercera, de Marta entrando en su coche, con la mano sobre el vientre. Cerré los ojos. El mundo giraba. No era solo una aventura. Era amor. Un amor sucio, prohibido, pero real. Reproduje el audio del pendrive en mi teléfono. Las voces eran inconfundibles. No puedo seguir mintiéndole, Luis, decía Marta. Tendrás que hacerlo un poco más. Y si sospecha, déjamelo a mí. Ese viejo no ve más allá de su culpa. Mi propia voz interior rugió. Viejo. Así me llamaba. Así hablaban de mí. Apreté el puño hasta sentir que las uñas se clavaban en la piel. Ramiro me miró en silencio. Sabía que no necesitaba decir nada. Yo ya había decidido lo que vendría. Volví a casa al anochecer. Marta me esperaba con la cena servida y una sonrisa falsa. «Llegas tarde, amor. ¿Todo bien?» «Sí», respondí con calma. «Solo mucho trabajo». Nos sentamos a comer. Ella hablaba. Yo fingía escuchar. Y mientras la observaba reír, supe con certeza algo que me heló el alma. Mi esposa ya no era la misma mujer que amé. Esa noche, cuando se durmió, fui hasta el despacho. Abrí la libreta y escribí una sola frase. A partir de hoy, seré el marido perfecto, para que nunca vea venir el infierno. Y así comenzó mi doble vida. El hombre que ella creía conocer murió esa noche. El que despertó ya no tenía corazón. El alma humana tiene una capacidad asombrosa para fingir normalidad mientras arde por dentro. Y durante los meses siguientes, yo perfeccioné el arte de la actuación. Nadie, absolutamente nadie, habría sospechado lo que hervía bajo la superficie. Ni mis hijos, ni mis amigos, ni mucho menos Marta. Fui el esposo ideal, el hombre que ella siempre quiso que volviera a ser. Le preparaba el desayuno, la acompañaba a los chequeos médicos, le hablaba del bebé con una ternura que ya no sentía. Y cada palabra que salía de mi boca era una piedra más en el muro que estaba construyendo entre nosotros. Ella sonreía, se sentía segura, creía que su mentira funcionaba, que su teatro era perfecto, pero lo que no sabía era que yo había convertido su mentira en la mía. Empecé a observarla como un extraño. Cada gesto, cada mirada, cada excusa. Aprendí a anticipar sus mentiras con segundos de anticipación, y cada vez que las decía, sonreía con ternura, como si le creyera. Era un juego cruel y adictivo. Marta hablaba del futuro, yo pensaba en el final, la acompañé a una consulta prenatal. La enfermera le pidió que esperara unos minutos y nos quedamos solos en la sala. Ella me tomó de la mano. «No sabes cuánto te agradezco esto, José», susurró. «Pensé que me odiarías por este embarazo, pero has sido tan comprensivo, tan bueno». Yo le devolví la sonrisa. «Eres mi esposa, Marta. Siempre lo serás». Mientras lo decía, mi mente repetía en silencio. «Siempre lo serás, hasta que deje de ser necesario». Por las noches, mientras ella dormía, yo revisaba los mensajes en su celular. Sabía su contraseña. No la había cambiado en años. Era el nombre de nuestro primer perro, Toby.
Me pareció casi poético que usara un recuerdo del pasado para esconder su presente. Encontré mensajes borrados, pero no todos. Había rastros, conversaciones incompletas, frases que decían más de lo que callaban. No puedo seguir con esto. Tranquila, todo saldrá bien. Él no sospecha nada. Cuando nazca el bebé, hablaremos. Los leí una y otra vez hasta memorizarlos. Cada palabra era una gota de veneno que me mantenía despierto. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Una noche, fingiendo curiosidad, le pedí a Marta que me mostrara la ecografía. Ella corrió al dormitorio y volvió con el sobre. Me lo tendió con ternura. Mira, José, ¿no es hermoso? Tomé la imagen y la observé. Un pequeño ser en blanco y negro, frágil, inocente, el único realmente inocente en toda esa historia. Me pregunté si sería capaz de odiarlo, y la respuesta me dolió. No. No podía odiar a un niño que no pidió venir al mundo, pero sí podía odiar a quienes lo habían traído entre mentiras. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó ella. Prefiero que sea sorpresa, respondí sonriendo. Ella me abrazó, y en ese momento supe que había ganado. Se había rendido por completo ante mi fingida ternura. Los días pasaban y mi plan se afinaba. No era una venganza impulsiva, era lenta, calculada, meticulosa. No buscaba gritarle su traición. Quería que ella misma se destruyera, sin saber cómo ni cuándo. Empecé enviando pequeños mensajes anónimos. Una nota bajo la puerta, un sobre vacío con la palabra «sé todo» escrita a mano, una llamada silenciosa a medianoche. La observaba descomponerse poco a poco. Primero el miedo, luego la paranoia, después la culpa. Una noche la vi llorando en la cocina con el teléfono en la mano. No me vio. Susurró algo entre lágrimas. Por favor, no lo arruines. No sabía si se lo decía a él o a sí misma. Y poco importaba. Ambos eran parte de la misma mentira. A la semana siguiente, encontré el primer signo de su desesperación. El celular sonó mientras ella se duchaba. Miré la pantalla. Luis, contesté. No dije nada. ¿Marta? La voz era tensa. ¿Estás bien? Silencio. Marta, repitió. Corté. Un minuto después llegó un mensaje. No contestes si no estás sola. Lo leí y sonreí. Entonces respondí desde su teléfono. No vuelvas a llamarme. Apagué el celular y lo dejé donde estaba. Ella salió del baño envuelta en una toalla sin sospechar nada. ¿Sonó mi teléfono?, preguntó. Sí, pero era una llamada equivocada, mentí. Su rostro palideció apenas por un instante. Yo lo noté, porque ahora conocía cada matiz de su miedo. Pasaron los días, y ella se volvió más silenciosa. Ya no hablaba tanto del bebé, ya no reía. Sus noches se llenaron de insomnio, las ojeras crecían, y su sonrisa se convirtió en un reflejo forzado. A veces la escuchaba sollozar en el baño. Otras simplemente miraba al vacío, como si temiera que algo invisible la observara. Yo fingía preocupación. ¿Te pasa algo, amor?, preguntaba con voz suave. No, nada, solo cansancio. Mentía, pero ya no mentía bien, y eso era suficiente. Mi hija Laura vino a visitarnos un domingo. «Mamá, ¿te sientes bien?», le preguntó notando su aspecto. «Sí, hija, son los meses. Ya sabes, el embarazo». Laura me miró. Yo fingía sentir. «Tu madre necesita descansar», dije sonriendo. Laura me abrazó antes de irse. «Gracias por cuidarla, papá. Siempre lo haré, hija. Siempre». Y mientras la veía marcharse, sentí que esa frase adquiría un peso distinto. No era una promesa, era una sentencia. Esa noche, cuando Marta se durmió, abrí el computador y revisé las nuevas grabaciones. Nada fuera de lo común, hasta que vi un detalle, un sobre blanco que ella guardaba en el cajón de la mesita de noche. Nunca lo había visto antes. Esperé a que se durmiera profundamente. Luego me levanté, abrí el cajón y lo tomé. Era una carta dirigida a Luis. La abrí con cuidado. Dentro había solo una línea escrita con su letra inconfundible. «No aguanto más. Él lo sabe». Mi sonrisa fue involuntaria. Lo había conseguido. Había sembrado el terror. Pero incluso el mejor actor puede confundirse con su papel. Y con el paso de los días, algo extraño comenzó a pasarme. Mientras la observaba quebrarse, sentí algo que no esperaba: compasión. Una noche la encontré dormida en el sofá, abrazando una manta.
Su rostro estaba húmedo por las lágrimas. El embarazo avanzaba y, a pesar de todo, se veía frágil, indefensa. Me acerqué despacio. No sé por qué lo hice, pero le acaricié el cabello. Ella se movió apenas, susurrando mi nombre entre sueños. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. La rabia se mezcló con la tristeza, y por primera vez en meses dudé de mi propia venganza. Al día siguiente, me levanté temprano y salí a caminar. El amanecer olía a tierra mojada, y las calles estaban desiertas. Pensé en nuestra vida, en los errores compartidos, en los años que habíamos dejado pudrirse entre silencios. ¿Dónde había empezado realmente todo esto? ¿En su traición o en mi descuido? Quizás ambos habíamos cavado la misma fosa, y ella simplemente fue la primera en caer. Pero la duda no detuvo mi plan, solo lo hizo más preciso. Esa tarde, imprimí todas las fotos, los mensajes, las pruebas. Las guardé en un sobre grande y lo cerré con cinta adhesiva. En el frente escribí con mi letra firme: abrir cuando nazca el niño. Lo escondí en el armario, detrás de mis viejos trajes, donde sabía que ella jamás miraría. Ese sobre sería mi bala final, el arma que destruiría su mundo en el momento justo, el día que ella creyera haber ganado. Hasta entonces, seguiría siendo el esposo perfecto, el hombre que todos admiraban, el padre ejemplar, el cuidador atento. Solo yo sabría que debajo de esa calma había un volcán esperando el momento exacto para estallar, y cuando lo hiciera, nadie podría detenerlo. El plan nació de una claridad helada. No fue una idea repentina, ni un arranque de locura. Fue el fruto de noches sin sueño, de repasar cada escena, de trazar con calma dónde dolería más la verdad. Quería que la traición tuviera su precio. No buscaba destruir por venganza ciega. Quería que la mentira se deshiciera sola, que la casa que Marta creía segura se volviera una jaula de espejos donde cada reflejo la acusara. Lo primero fue asegurar mi futuro, no por avaricia, sino para evitar que la mentira terminara por robarle el poco que me quedaba. Fui a ver a don Álvaro, el notario del pueblo, un hombre seco y de manos firmes que me conocía desde chico. Entré en su despacho con la calma de quien va a firmar papeles de rutina, pero en el pecho llevaba el rumor del volcán. «Quiero actualizar mi testamento», le dije sin preámbulos. Don Álvaro me miró con curiosidad. «Te hiciste mayor, José», sonrió con ironía. «¿Cambios?», asentí. Le expliqué sin detalles que deseaba dejar la casa y la carpintería a mis hijos, y que en caso de que mi esposa tuviera un heredero, por alguna eventualidad, ese heredero no fuera beneficiario de bienes inmuebles, sino que quedara a cargo solo de la manutención, supervisada por un tutor designado por mí. No eran palabras complejas, pero el efecto sería devastador. Marta creería que todo seguiría igual, pero la realidad sería otra. Si el niño no era mío legalmente, no tendría derecho sobre la casa, y si lo era, mi astucia financiera y los documentos que preparé evitarían que el control quedara en manos de quien ahora me traicionaba. El notario preguntó por motivos. Yo lo miré a los ojos y contesté con voz que no tembló: precauciones. La vida cambia en un instante. Firmamos. Don Álvaro archivó las copias. Yo salí con la sensación de que, aunque no pudiera recuperar lo que perdí, al menos ponía un cerrojo legal donde Marta no lo esperaba. No bastaba con papeles. La verdad debía mostrarse, con pruebas y ritual, frente a quienes nos conocían, esos testigos mudos que un día me aplaudieron y que ahora me mirarían con otra mirada. Preparé el escenario, el bautizo. Lo organicé con la misma meticulosidad que antes ponía al hacer muebles. Tiempo, herramientas, ensamblaje perfecto. Reservé la pequeña capilla de San Miguel. Llamé al párroco que llevaba años oficiando en el pueblo y hablé con la dueña del salón donde haríamos la fiesta. Todo debía parecer una celebración normal, inocente, un reencuentro familiar. Marta lo agradeció, emocionada, sin sospechar que cada confirmación que emitía era un clavo más en el ataúd de su mentira. Mientras tanto, trabajé en las pruebas. No iba a confiar en la memoria ni en malas fotos tomadas con el móvil. Contacté a Ramiro y le pedí más: que siguiera a Luis, que consiguiera registros de sus salidas, llamadas, y, si era posible, que obtuviera evidencia clara de su implicación sentimental y del conocimiento que ambos, Marta y él, tenían sobre ocultar la situación. Ramiro era un hombre práctico. Me entregó fotos, grabaciones de conversaciones
en las que ambos hablaban con desprecio de mí, y un dossier con fechas y lugares. Lo estudié con la frialdad de quien diseña una pieza de ingeniería. Todo debía encajar. No quise mostrar las cartas y audios a los hijos aún. Decidí manipular el tiempo. Quería que la exposición fuera pública, ritualizada, y quebrara las posibilidades de reacción impulsiva. El sitio elegido, la fiesta del bautizo, con familia y amigos, en un salón lleno de gente que apreciaba mi nombre intacto. Allí, la humillación tendría un público que cerraría filas ante la evidencia y no ante la mentira. Para hacer el golpe más certero, necesité que la evidencia llegara no como un grito, sino como una revelación paulatina. Empecé con pequeñas piezas, fotos impresas en sobres anónimos, colocadas en la bandeja de entradas de la casa de Marta, mensajes anónimos en su teléfono que la obligaran a vigilar, a sospechar, a confesar sin saber por qué. Notas anónimas que decían simplemente, no podrás esconderlo. Quería que la paranoia naciera en ella y se hiciera pública, que su propio cuerpo delatara la mentira. No busqué violencia física, no habría golpes ni escenas grotescas. Mi venganza tenía otra naturaleza. Quería recuperar la dignidad que me arrebataron, obligándola a sostener su mentira frente al mundo. Quería que la hipocresía quedara en evidencia, que sus disculpas, si llegaban, fuesen sinceras y reconstruidas desde el polvo que ella misma levantó. Organicé además la logística del día D, invitaciones, menú y una copia del dossier para el sacerdote, no para que actuara como juez, sino para que supiera la verdad detrás de la celebración y no permitiera que la ceremonia fuese una farsa. Le pedí discreción y un minuto al final de la misa para un anuncio familiar, un pretexto, dije, para agradecer a la comunidad. Sabía que ello le daría legitimidad a lo que iba a presentar. El sacerdote aceptó porque yo le expliqué que la familia debía cerrar un ciclo, y él, hombre de rituales y confesiones, entendió que la verdad merecía un lugar. También cuidé lo práctico, campañas silenciosas para que nadie pudiera acusarme de querer destruir por rencor. Hablé con mi abogado para revisar la custodia y las cláusulas de tutela. Convoqué a mi hermano mayor, que me apoyaba en secreto. Hablé con Laura y Andrés sin contarles todo, solo para pedirles que mantuvieran la calma y que no tomaran acciones impulsivas el día del bautizo. Ellos no sabían la magnitud, pero sentí su pulso amigo, su miedo también. Les pedí discreción y me la concedieron con esa lealtad que uno espera de la sangre. En las noches previas al bautizo dormía poco. Mis manos ya no temblaban como en los primeros días. La cólera se había transformado en precisión. Había tejido un plan en el que la mentira sería su propia soga. Si existía alguna posibilidad de arrepentimiento verdadero, sería porque la verdad la derribara hasta el punto de tener que mirar a los ojos los escombros de lo que construyó. Aún así, mientras todo tomaba forma, una voz dentro de mí preguntaba si, al final, el precio no sería demasiado alto. Porque la venganza es un fuego que no solo consume al otro. Me obligué a callarla. Había una razón para mi furia, y me cobijé en ella: la traición a los años compartidos, la humillación, la afrenta al nombre que había dado a mis hijos, y si aquello significaba perder algo más en el proceso, que así fuera. Aquella noche cerré el cajón donde guardé el sobre con las pruebas impresas, y la única frase que dejé escrita, con tinta firme, fue la que había tenido desde el principio: si el amor muere con la mentira, que la mentira muera con la verdad. La mentira ya estaba contando sus días. Yo solo debía esperar el momento preciso para abrir la caja y dejar que el daño fuera irrevocable. La tensión se podía oler en el aire, densa como humo. Marta llevaba semanas caminando por la casa como un fantasma. Saltaba con cualquier ruido, se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono y ya casi no dormía. Yo, en cambio, estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Esa serenidad la confundía, y eso formaba parte del plan. Mientras más amable era yo, más se derrumbaba ella. Mientras más amor fingía, más se ahogaba en su propia culpa. Había dejado de preguntarme si lo mío era justicia o crueldad. A esas alturas ya no importaba. Solo quería una cosa: que ella misma confesara. Una noche de junio, cuando el reloj marcaba las 11 y la lluvia golpeaba los ventanales, Marta me pidió que habláramos. Su voz sonaba temblorosa, como la de una niña a punto de admitir una travesura. «José», dijo,
evitando mi mirada. Necesito decirte algo. Me senté frente a ella con una calma que la desconcertó. Te escucho. Respiró hondo. Sé que últimamente he estado distinta. Sus dedos jugueteaban con el borde del mantel. Quiero que sepas que no fue mi intención herirte. ¿Herirme? Pregunté fingiendo inocencia. No sé a qué te refieres. A veces las personas cometemos errores. Sus ojos se llenaron de lágrimas, cosas que no podemos explicar. Me quedé en silencio. Esa era mi oportunidad. No la interrumpí. Dejé que hablara, que se ahogara en sus propias palabras. Yo, titubeó, he estado confundida. Me sentía sola, abandonada. Pensé que ya no me querías, José. Mi corazón se endureció, pero mantuve la mirada firme. ¿Y qué hiciste con esa confusión? Pregunté con voz suave. Ella bajó la cabeza. Nada importante. Fue un error. Algo sin sentido. Nada importante. Eso fue lo que dijo. Nada importante. Como si destruir un matrimonio, traicionar la confianza de una vida entera y traer al mundo un hijo de otro hombre pudiera reducirse a un error sin sentido. ¿Y el bebé? Pregunté despacio. Ella levantó la mirada, pálida. Es tuyo, José. Te lo juro. Esa fue su última mentira. Y la dijo con tanta convicción que por un segundo me dieron ganas de creerle. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Levanté la vista y la observé detenidamente. Marta, ¿recuerdas lo que te dije cuando nació Laura? Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? Que en nuestra casa no habría secretos, que los secretos matan el amor. Tragó saliva. No hay secretos, José. Te lo juro. Sonreí. Una sonrisa fría, calculada. Entonces no te importará que haga una prueba de ADN cuando nazca el bebé. El color desapareció de su rostro. El silencio fue tan largo que podía escuchar el tic-tac del reloj sobre la pared. Intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿Por qué harías algo así? Porque confío en ti, respondí con calma. Y cuando uno confía, no teme comprobarlo. Se levantó bruscamente, llorando. No puedo creer que me estés acusando de algo tan horrible. Yo tampoco puedo creer que tengas miedo de una simple prueba, contesté. Salió del comedor sin decir más. Yo me quedé mirando su silla vacía, el plato a medio terminar, el vaso con vino sin tocar. Era la imagen perfecta de lo que se había vuelto nuestra vida. Una cena servida pero indigesta, una historia llena de amor, pero imposible de tragar. Esa noche no volvió a la cama. Dormí solo. O fingí hacerlo, porque en realidad pasé la madrugada entera escuchando sus pasos en el pasillo, sus suspiros, el crujir del piso cuando se arrodillaba en el baño a llorar. Podría haber sentido pena, pero no. Sentí poder. Por primera vez en años, yo tenía el control. Al día siguiente el teatro continuó. Ella intentó comportarse como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, me despidió con un beso en la mejilla, pero la máscara ya no encajaba. Temblaba. Cada gesto la delataba. Yo seguí con mi papel de esposo ejemplar. Llevé flores, cociné para ella, le compré ropa de maternidad. Era irónico. Cuanto más amable era yo, más se consumía su paz. A veces, cuando estábamos en silencio, la veía mirarme con una mezcla de miedo y culpa. Sabía que esperaba que yo explotara, pero no lo haría. Mi venganza sería mucho más lenta que su mentira. Pasaron los meses. El embarazo avanzaba, y con él, mi paciencia también. Ya tenía todo listo. Los documentos, las fotos, los audios. Solo faltaba el momento final, el día en que la verdad se volvería innegable. Una tarde de septiembre, encontré a Marta sentada en el jardín, mirando al vacío. Tenía los ojos rojos. Me acerqué y le puse una manta sobre los hombros. ¿Estás bien?, pregunté. No lo sé, susurró. ¿Te duele algo? El alma, José. Me duele el alma. Por un instante, mi mano tembló. Vi en ella a la mujer que había amado, a la madre de mis hijos, a la compañera de toda una vida, y sentí un atisbo de compasión. Pero luego recordé a Luis, y la compasión murió. Aquella noche la escuché hablar por teléfono en el baño. Su voz era baja, apurada. No puedo más, Luis. Él lo sabe. Silencio. Luego, sí, lo juro, haré lo que sea, pero por favor, desaparece por un tiempo. Sonreí en la oscuridad. La última pieza del juego estaba cayendo en su lugar. Ella misma se estaba delatando. A la mañana siguiente,
Fingí normalidad. La abracé antes de salir al trabajo. Le prometí llevarle su postre favorito. Y mientras le acariciaba el cabello, susurré al oído: «Todo va a estar bien, Marta. Muy pronto todo va a estar bien». No se dio cuenta del doble sentido, pero yo sí. 2 días después recibí una llamada de Ramiro. «José, hay algo nuevo». «¿Qué pasó?» «Luis está vendiendo su coche, se va del país». «¿Seguro?» «Sí, parece que alguien lo asustó». No respondí. Solo colgué y me quedé mirando por la ventana. El viento movía las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo, respiré con alivio. El juego estaba llegando a su fin. Marta pasaría las últimas semanas de embarazo sola, angustiada, sin saber si él volvería, y cuando el niño naciera, la prueba de ADN sería el golpe final. No necesitaba más gritos, ni violencia, ni escándalos, solo la verdad. Una verdad tan limpia y devastadora que ni siquiera ella podría negarla. Esa noche escribí en mi libreta: «La confesión llegó, pero la mentira sigue viva». A veces, la peor condena no es ser descubierto, sino seguir viviendo esperando el castigo. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé mirando el techo. El sonido del reloj acompañaba el ritmo de mi respiración. Sabía que el desenlace estaba cerca y, por extraño que pareciera, no sentía felicidad ni rabia, solo una calma triste, la calma del que ha visto morir algo que una vez amó y ya no le queda nada más que hacer. El amanecer de aquel día fue distinto. El aire olía a hospital, a pasillos desinfectados y a promesas vacías. Marta estaba en trabajo de parto, y yo, sentado a su lado, con la mano sobre la suya, tenía el rostro del esposo preocupado, pero el alma de un juez que espera el veredicto final. Sus respiraciones eran cortas, agitadas. Entre contracción y contracción, me apretaba los dedos con fuerza. Yo le sonreía, murmurando palabras dulces. «Tranquila, amor, todo saldrá bien». «Sí», pensé para mí. «Todo saldrá exactamente como debe salir». El médico entró, revisó el monitor y dijo con calma: «Todo avanza bien, José. Falta poco». Faltaba poco, sí, para ella, para mí y para la verdad. Horas después, los gritos se transformaron en llanto. Un sonido nuevo, pequeño, puro. El sonido de un bebé. El sonido de una vida que venía a borrar, o tal vez a agrandar, una herida. El doctor sonrió. «Felicidades, papá. Es un niño. Un niño». Aquello me atravesó el pecho como una lanza. Me quedé inmóvil. «Papá». Esa palabra dicha con tanta naturalidad dolía más que cualquier insulto. Marta lloraba de emoción. «Míralo, José», susurró. «Es precioso». Me incliné y lo miré por primera vez. Era diminuto, rojo, con los ojos cerrados. Nada en él tenía culpa. Nada. El doctor colocó al niño sobre el pecho de Marta. Ella lo acariciaba, sonriente. Esa imagen podría haber sido hermosa, si no hubiera estado construida sobre la mentira más grande de nuestras vidas. Los días siguientes fueron una puesta en escena. Familiares, flores, felicitaciones, mensajes de mis hijos, abrazos de vecinos, sonrisas hipócritas, y yo en medio de todo, sosteniendo al bebé con ternura ensayada. Laura me abrazó. «Papá, estoy tan feliz por ustedes». «Gracias, hija», le respondí. «¿Ya eligieron el nombre?» Marta quiere llamarlo Samuel. Samuel. El nombre significaba «Dios escuchó». No podía haber una ironía mayor. A los 3 días nos dieron el alta. En el coche Marta me tomó la mano. «Gracias por estar conmigo, José». Su voz era sincera, temblorosa. «No sé qué habría hecho sin ti». La miré de reojo. Sus ojeras delataban el cansancio. Su rostro, sin maquillaje, me recordó a la mujer que conocí hace 40 años. Por un instante quise perdonarla. Quise pensar que el pasado no importaba, pero el sobre que llevaba en el bolsillo del abrigo pesaba como una piedra. Era el sobre con la prueba de ADN. La había mandado hacer en secreto, con un mechón del cabello del bebé y una muestra mía. Los resultados habían llegado esa mañana, y aún no los había abierto. Esperé hasta la noche. Cuando el silencio reinó en la casa y Marta se quedó dormida, bajé a mi despacho. Encendí la lámpara. El sobre estaba sobre la mesa. Lo abrí con manos temblorosas, respirando despacio, como quien abre una puerta prohibida. Leí el documento una vez, luego otra y otra, hasta que las letras dejaron de tener forma. El resultado era claro. No existe vínculo biológico entre el sujeto A, José Ramírez,
Y el sujeto B, Samuel Ramírez. Lo había sabido siempre, pero verlo escrito, sellado, firmado por un laboratorio, me partió en dos. Me quedé sentado largo rato, con el papel entre los dedos. No lloré, ni grité, solo respiré. Una respiración larga, profunda, final. Después doblé el documento con cuidado y lo guardé en el sobre, junto con todas las fotos, mensajes y audios. El mismo sobre que, meses atrás, había escondido en el armario con la inscripción «Abrir cuando nazca el niño». El momento había llegado, pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. A la mañana siguiente, preparé el desayuno. Tostadas, café, jugo fresco. Marta bajó con el bebé en brazos. «¡Qué detalle tan bonito!», dijo sonriendo. «No esperaba que te levantaras tan temprano. Quería hacer algo especial», respondí. Dejé el sobre la mesa junto a su taza. Ella lo miró curiosa. «¿Y esto?». «Un regalo». Lo abrió sin sospechar. Primero vio las fotos, luego las conversaciones impresas. Y finalmente, la hoja con el resultado de ADN. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el llanto de Samuel, suave, ajeno al desastre. Marta se llevó las manos a la boca. Su rostro perdió todo color. «José», susurró. «No es lo que piensas». Sonreí. «No, Marta, es exactamente lo que pienso». Sus lágrimas comenzaron a caer. «Por favor, déjame explicarte. Ya lo hiciste demasiadas veces», dije con voz serena. «Solo que esta vez las pruebas hablan por ti». Ella cayó de rodillas llorando. «Fue un error, José. No sé cómo pasó». «Claro que sabes», interrumpí. «Pasó cuando me dejaste de mirar, cuando decidiste que la verdad era menos cómoda que la mentira». El bebé seguía llorando. Ella lo abrazó, temblando. «No lo castigues a él, te lo ruego». «Nunca lo haría». Me acerqué y acaricié la cabeza del niño. «Él no tiene la culpa. Tú sí». Salí al jardín y respiré hondo. El aire de la mañana olía a libertad, a fin, a algo que ya no pesaba. Marta no volvió a hablarme ese día, tampoco al siguiente. El bebé dormía la mayor parte del tiempo, ajeno a la tormenta. Pasé las noches en silencio, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que había aprendido. El amor no muere de golpe, muere de pequeñas decepciones, de silencios prolongados, de miradas que se esquivan, y cuando finalmente se apaga, lo que queda no es odio, sino vacío. 3 semanas después, llegó el bautizo, la fiesta que yo mismo había planeado. Todos los invitados llegaron puntuales. Flores blancas, música suave, sonrisas de familia perfecta. El bebé en brazos de Marta, vestida de blanco. Una imagen casi celestial. Esperé el momento exacto, durante el brindis. Me puse de pie, golpeé la copa con una cuchara y dije: «Quiero agradecerles a todos por venir. Esta celebración es especial, y también el final de algo». Los murmullos se detuvieron. Marta me miró confundida. «José, ¿qué haces?». «Lo que debía hacer hace mucho». Saqué el sobre, el mismo de la mesa. Lo abrí frente a todos. Leí en voz alta la conclusión del laboratorio. Hubo un silencio sepulcral. Marta soltó el vaso que tenía en la mano. El cristal se hizo trizas contra el suelo. Laura, mi hija, corrió hacia ella. Andrés me miró sin entender, y yo, sin elevar la voz, añadí: «Durante meses creí vivir en un hogar, pero era un escenario». «José, por favor», gritó Marta, «no lo hagas aquí». «No te preocupes», dije. «Ya terminamos». Dejé el micrófono, tomé mi abrigo y salí. Afuera el viento soplaba fuerte, el cielo gris, pero por dentro había paz. La gente cree que la venganza es un grito, una explosión, un acto violento, pero la verdadera venganza, la que cala hasta los huesos, es silenciosa y comienza cuando todos piensan que ya terminó. Cuando salí del salón aquel día, bajo un cielo que amenazaba tormenta, no sentí alivio ni rabia, solo una calma extraña, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba años entreabierta. Dejé atrás los aplausos congelados, los rostros horrorizados y el llanto de Marta. Pero lo que ellos no sabían era que mi partida no era el final, era el principio del verdadero castigo. Esa noche dormí en un pequeño hotel de carretera. El dueño, un viejo amigo, me prestó una habitación sin hacer preguntas. Me quedé mirando el techo durante horas,
escuchando el murmullo de la lluvia contra la ventana. La imagen de Marta, de rodillas en el salón, pidiendo perdón frente a todos, se repetía en mi cabeza, y aunque parte de mí deseaba compasión, otra parte, la más fría, solo podía pensar en justicia. Durante meses había planeado cada detalle, las pruebas, los documentos, la humillación pública, pero también había dejado un legado oculto, una serie de decisiones legales y financieras que transformarían su vida en un laberinto del que no podría escapar. Días antes del bautizo, había visitado nuevamente a don Álvaro, el notario. Le pedí que activara la segunda parte de mi testamento, un documento que había preparado en secreto, mi renuncia formal a todos los bienes compartidos, junto con la transferencia inmediata de la carpintería a nombre de mis hijos. Pero había una condición. Si Marta intentaba reclamar cualquier derecho o herencia, se abriría un anexo con pruebas certificadas de su infidelidad y del fraude de paternidad. Era un golpe doble, legal y moral. Su reputación quedaría destrozada, y cualquier intento de demanda sería como prenderse fuego a sí misma. Además, contacté a Ramiro, mi amigo investigador, y le pedí que enviara, tras mi salida, un paquete con copias de los audios y fotografías a la familia de Luis. Quería que su madre, su tía y sus primos vieran la clase de hombre en que se había convertido. No necesitaba vengarme de él con mis propias manos. Su apellido, su vergüenza y su propia sangre se encargarían de hacerlo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Los días siguientes fueron un torbellino mediático en nuestro pequeño pueblo. Nadie hablaba de otra cosa. La historia del carpintero traicionado se convirtió en rumor de esquina, en tema de misa, en susurro entre vecinos. Y aunque yo no buscaba fama, sabía que el eco de esa vergüenza era parte de la lección. Marta dejó de salir de casa. Mi hija Laura me llamó llorando. «Papá, mamá está destrozada. No come, no habla, no sale». «Lo sé, hija», respondí con voz serena, «pero las heridas que uno causa, hay que pagarlas». No sentí orgullo al decirlo, pero tampoco culpa. Había dado demasiadas oportunidades antes. Había perdonado silencios, mentiras, ausencias, y cuando alguien destruye tu alma a pedazos, el perdón deja de ser noble y se vuelve una forma de esclavitud. Luis, por su parte, desapareció. Su madre lo echó de casa cuando recibió las pruebas. Vendió su coche, renunció a su trabajo y, según supe después, huyó a otro país. Ramiro me llamó un mes más tarde para contarme que lo habían visto en una ciudad fronteriza, solo y sin dinero. «El tipo está acabado», me dijo. Yo solo respondí, «No lo está. Todavía tiene que cargar con su conciencia». Y así pasaron los meses. El otoño llegó, y con él la melancolía. Yo seguía en el pueblo, pero ya no vivía en la casa grande. Alquilé una pequeña cabaña cerca del lago, donde pasaba las tardes trabajando en madera y escuchando el silencio. La soledad ya no dolía. Era mi nueva compañera, y por primera vez en mucho tiempo me sentía libre de verdad. A veces, Laura venía a visitarme con mi nieta. «Papá, ¿no piensas hablar con mamá?», me preguntó una tarde mientras veíamos caer las hojas. «No tengo nada que decirle», respondí. «Ella te necesita». «No», sonreí cansado. «Ella necesita perdonarse a sí misma. Y eso no puedo hacerlo por ella». Una noche, mientras cenaba solo, alguien llamó a mi puerta. Era Marta. No la veía desde el bautizo. Tenía el rostro pálido, envejecido. Su mirada era otra. Ya no quedaba soberbia en ella, solo arrepentimiento. «José», dijo con voz apagada, «no vine a pedir perdón. Sé que eso ya no sirve». Guardé silencio. Ella continuó. «Solo vine a decirte que el niño está bien, está sano y lleva tu apellido». «No lleva mi sangre», respondí sin dureza. «No, pero lleva tu ejemplo, porque a pesar de todo, sigues siendo el único hombre que no le dio la espalda». Dejó una pequeña manta sobre la mesa, la misma que yo había tejido años atrás para nuestros primeros hijos, y se marchó sin mirar atrás. Cerré la puerta despacio, sin palabras. No la volví a ver. El tiempo siguió su curso, la rabia se fue diluyendo, y en su lugar quedó una paz amarga. La venganza había cumplido su propósito, pero no trajo felicidad, solo justicia, fría, exacta, silenciosa.
A veces pienso que quizás fui demasiado lejos, que tal vez habría bastado con marcharme sin decir nada, pero luego recuerdo las noches en que ella mentía mirándome a los ojos, las veces que me hizo sentir viejo, tonto, invisible, y entonces entiendo que la venganza no fue contra ella, fue una forma de rescatarme a mí mismo. Hoy, cada vez que paso por el pueblo y veo mi vieja casa, vacía, con las ventanas cubiertas de polvo, no siento rencor, solo una certeza. Algunas mentiras merecen arder, aunque uno también se queme un poco en el fuego. Pasaron los años, el tiempo, que todo lo gasta y todo lo cura, hizo su trabajo conmigo. Mis manos se llenaron de arrugas más profundas, mis pasos se hicieron lentos, pero dentro de mí había algo distinto, una serenidad que no recordaba haber sentido jamás. Vivía solo en la cabaña junto al lago, rodeado de árboles y recuerdos. El taller se había convertido en mi refugio y mi confesionario. Cada mueble que tallaba, cada trozo de madera que lijaba, era una conversación con el pasado, con Marta, conmigo mismo. No volví a saber mucho de ella. Laura me contaba, de vez en cuando, lo necesario. «Está bien», decía siempre, aunque su tono mostraba lo contrario. Vivía en la misma casa, sola, criando a Samuel. Nunca volvió a mencionar a Luis, y yo nunca lo pregunté. Aquel nombre era un eco que prefería dejar enterrado. Durante mucho tiempo pensé que no volvería a verla. Pero la vida, tan irónica como sabia, siempre encuentra la manera de cerrar sus propios círculos. Fue un domingo de abril. Había ido al pueblo a comprar pintura para el taller. Caminaba despacio, disfrutando del aire fresco, cuando escuché una voz infantil detrás de mí. «Abuelo». No me giré al principio. Pensé que sería para otro hombre. Pero el niño corrió, me tomó de la chaqueta y repitió, «Abuelo». Me volví, y allí estaba, Samuel. Tenía unos 7 u 8 años. Cabello oscuro, ojos grandes, brillantes, los mismos ojos que yo veía en el espejo cada mañana, y sin embargo, no eran míos, no biológicamente al menos. Detrás de él, una mujer caminaba despacio, Marta, más delgada, más envejecida, con el cabello cubierto de canas. Nuestros ojos se cruzaron. No hizo falta decir nada. El silencio lo explicó todo. El niño me sonrió. «Mamá dice que tú haces las sillas más bonitas del pueblo». Tragué saliva. «Eso dicen», respondí, con una sonrisa débil. «¿Y tú cómo te llamas?» «Samuel». Esa palabra aún tenía filo, pero ya no cortaba como antes. «¿Y qué haces por aquí, Samuel?» «Vine con mamá a comprar pan». «¿Y tú?» «Pintura. Para el taller». Me observó con curiosidad. «¿Puedo ir a verlo algún día?» «Claro, cuando quieras». Las palabras salieron solas. Marta se acercó. «Samuel, ve a buscar las flores, cariño. Están en la tienda de la esquina». El niño asintió y corrió feliz, dejándonos solos. Nos miramos sin decir palabra, hasta que ella habló con la voz baja y gastada. «No esperaba verte». «Yo tampoco. Ha crecido mucho, ¿verdad?» «Sí», respiré hondo. «Y se parece a ti». Ella asintió, con una sonrisa triste. «A veces, cuando habla, me recuerda a ti». No supe qué responder. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado pero distinto. Ya no había odio ni rabia, solo nostalgia. «José», susurró, «sé que no merezco nada de ti, pero quería decirte algo. Te escucho». «Gracias». «¿Por qué?» «Por no odiarlo, por no haberle quitado el apellido, por no convertirlo en castigo». Me quedé quieto. En sus ojos había lágrimas contenidas. «Marta», dije despacio, «el rencor pesa demasiado, y con los años uno aprende que algunas batallas ya no valen la pena». «¿Y el perdón?», preguntó. «¿Llega algún día?» «A veces», respondí. «No cuando el otro lo pide, sino cuando uno se cansa de cargar la piedra». Ella asintió. «Entonces espero que un día llegue para mí». Samuel regresó con un ramo de margaritas en la mano. «Mira, mamá, eran las últimas». «Qué bonitas», dijo ella sonriendo. El niño se volvió hacia mí. «¿Quieres una?» La tomó del ramo y me la ofreció. La acepté, y en ese gesto sencillo sentí que algo dentro de mí se cerraba. El círculo, el dolor, la historia. Marta me miró con gratitud. No dijo nada más. Solo bajó la cabeza y se fue, caminando despacio, con el niño de la mano. Los observé alejarse hasta que doblaron la esquina. Esa noche, de regreso en la cabaña, puse la margarita en un pequeño jarrón sobre la mesa. La miré un largo rato. Era simple, blanca, viva,
Y pensé que quizás así era también el perdón, no grandioso, ni inmediato, ni heroico, sino una flor humilde que crece en medio de la ruina. Me serví un poco de vino, abrí la libreta donde había escrito todo mi tormento y añadí las últimas líneas. He aprendido que la venganza no cura, solo vacía, y que el perdón no siempre salva al otro, pero sí te devuelve a ti mismo. Cerré el cuaderno. Ya no tenía nada más que escribir. Los años siguieron su marcha. A veces Samuel venía al taller con Laura, jugaba con las virutas de madera y me hacía preguntas sobre cada herramienta. ¿Para qué sirve esta sierra, abuelo? Y yo sonreía. Para cortar el pasado y construir algo nuevo. Nunca le conté la verdad. Para él, yo era simplemente su abuelo, y de alguna manera, eso bastaba. Un invierno recibí una carta de Marta, la última. Estaba escrita con letra temblorosa. José, no sé si leerás esto, pero quería despedirme. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Gracias por no devolverme el odio. Gracias por cuidar a Samuel, aunque no sea tuyo. Y gracias por enseñarme con tu silencio lo que realmente significa el amor. No lloré. Solo salí al porche y miré el lago, cubierto por la neblina. El sol se filtraba entre las nubes como una caricia. Y por primera vez en décadas recé por ella, por Marta, por mí, por todos los errores que alguna vez creí irreparables. Un mes después, Laura vino a verme. Mamá falleció anoche, dijo con la voz entrecortada. Te pidió en sus últimos días que cuidaras a Samuel. Asentí sin palabras. Fui al funeral. Nadie me miró con reproche, solo con respeto. Marta yacía en paz, con una expresión serena. Puse sobre su ataúd una margarita seca, la misma que me había dado Samuel aquel día en el pueblo. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol cae sobre el lago y el viento entra por la ventana del taller. Samuel ya es un adolescente. Habla poco, pero tiene una nobleza que me recuerda a la de mi hermano. A veces lo miro y pienso que, al final, todo este dolor valió la pena, porque de una mentira nació una vida buena. Y eso quizás es lo más cercano al perdón que la vida nos permite. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome qué parte te hizo reflexionar más. ¿Crees que José hizo bien en vengarse? ¿O debió perdonar antes? Suscríbete para seguir escuchando relatos de vida, de amor y de redención. Porque al final, todos tenemos una historia que necesita ser contada y, a veces, perdonada.